Dice la Escritura así en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice en el versículo número 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, perdón, voy a leer un poco antes. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que se fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismito vendrá, como la habéis visto ir al cielo. A ver, los que se van a bautizar en esta mañana, tomen atención. Ustedes van a recibir en esta mañana, en realidad, dos bautizos. Dos bautizos. Metas en la cabeza eso. El un bautizo es el bautismo de arrepentimiento. El un bautismo es el que yo le voy a bautizar. Es el bautismo en el agua de ese río. Ese es el un bautismo. El otro bautismo que usted va a recibir es el bautismo del Espíritu Santo. Dios le va a bautizar, pero ya no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Pero estos dos bautizos ocurren simultáneamente, ocurren en el mismo momento. Así que usted, entiéndame bien, usted va a recibir esta mañana dos bautizos. El uno es en agua, el otro es en el Espíritu Santo. El uno lo hago yo, el otro lo va a hacer Dios en esta mañana. Entonces, eso tengamos bien, pero bien claritos. Verá, dice la Biblia allá en el libro de Mateo capítulo 3, dice que Juan Bautista estaba predicando en el desierto y diciéndole a la gente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que la gente de Jerusalén, de toda Judea, de Samaria, de las provincias que estaba alrededor del Jordán, salían a él y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Y dice la Biblia que Juan vio que a sus bautizos venían muchos fariseos y saduceos, y les dijo, mirándole a los ojos, les dijo, generación de víboras, ¿quién les engañó a ustedes? ¿Quién les dijo que podían escapar de la ira venidera? Haced frutos de arrepentimiento, porque escúchenme, ser cristiano tiene que ver con santidad. Tiene que ver con santidad. No podemos ser cristianos y ser impíos. Llamarnos cristianos y vivir en adulterio, en fornicación, robando, peleando, pegándole al marido, pegándole a la mujer, o qué sé yo, cuántas cosas, o viviendo sin perdonarnos, resentidos, a veces marido y mujer, a veces hijos y padres, padres e hijos, a veces entre hermanos, que no nos perdonamos. Eso no puede ser entre cristianos. Cuando venimos a Cristo es para dar frutos de arrepentimiento, fruto de santidad, porque no podemos seguir viviendo como se vivía pues en el mundo, sin el conocimiento de Dios y sin el temor de Dios. Entonces Juan les dijo eso, hagan fruto de arrepentimiento, porque lo contrario, y no me digan aquí que yo soy evangélico, que yo asisto a tal iglesia. No se trata de a qué iglesia vas o de qué religión tengas. Tiene que ver con los frutos de vida que hay en ti. Si es que no hay frutos, no importa que seas pastor, no importa que seas líder de una iglesia, no importa que seas sacerdote o seas lo que sea. Tiene que haber fruto de arrepentimiento, fruto de santidad, fruto de Dios en nuestras vidas. Entonces, Él les dijo, ¿saben qué? El hacha ya está lista a la raíz de los árboles para cortarlos. Y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego, echado en el infierno. Pongan atención, al infierno van a ir
no los evangélicos ni los católicos, sino los que no hacen la voluntad de Dios, sea de la religión que sea. A Dios no nos clasifica entre evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová o lo que sea. Dios nos clasifica en dos grupos: los que hacen su voluntad y los que no hacen su voluntad. Y los que hacen su voluntad van al reino de los cielos, los que no hacen su voluntad se van para el infierno. Así de claro, sencillo y directo. Así es como la Biblia nos enseña. Entonces dijo, el hacha ya está lista al pie de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, toda persona que no dé buen fruto, el fruto de Dios, será cortado y echado en el fuego, en el infierno. Dijo Juan, yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás mío viene uno de quien no soy digno de siquiera llevar su calzado, ni siquiera de desatarlo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, hay dos bautizos. El uno es en el agua, el que hacía Juan, y el otro es el que hace Jesucristo con el Espíritu Santo. Esos dos bautizos. Pero en este tiempo, esos dos bautismos suceden simultáneamente en uno mismo. En esas aguas yo te voy a bautizar para arrepentimiento de tus pecados, pero el Señor va a estar allí también bautizándote con el Espíritu Santo, poniendo en tu vida el Espíritu Santo. Ya te explico un poquito más de eso. Entonces, dijo él, yo les bautizo en agua, mas el que viene detrás de mí les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y recogerá su trigo en su granero. Los verdaderos cristianos van al reino de los cielos, es el granero de Dios. Y la paja, la cizaña, los falsos cristianos, esos evangélicos solamente de nombre, pero que todavía siguen viviendo y practicando el pecado, y a veces peor que los impíos, esos serán lanzados al lago de fuego, al infierno, en fuego que nunca se apagará. Porque entiéndanme, así como la vida eterna es eterna, o sea, nunca tendrá fin, también la condenación es eterna. El infierno es eterno. Nunca habrá fin para los que se van al infierno. Por eso es que pilas, vivos, aceptemos a Jesucristo, entreguémonos a Él, creamos en Él en esta vida para que luego nos vayamos a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, así es la cosa. Ahora, dice la Biblia que estando Juan allí en el Jordán, en el desierto de Judea, bautizando en el río Jordán, vino Jesús de Galilea a Juan para que Juan lo bautizara. Y cuando Juan lo vio ahí a Jesús haciendo cola para bautizarse, entonces le dijo, pero un ratito, más bien tú debes bautizarme a mí porque tú no tienes pecado, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, Juanito, hay que cumplir lo que Dios ha mandado, hay que hacer la voluntad de Dios. Así que el bautismo no es una cuestión de que si siento o no siento, es cuestión de obedecer. Dios manda, Dios dice. Y si Jesús se bautizó, Jesús que era perfecto, que era el Hijo de Dios, que no había pecado, que no le había pegado a la mujer, que no andaba resentido con nadie, y si Jesús dijo que era necesario que se bautice, ¿cuánto más tú, pues hermano? Entonces, el bautismo es algo que Dios establece y ordena. Entonces, dice que Jesús vino y le dijo esto a Juan. Y Juan le dijo, bueno, está bien, si así es la cosa, pues hay que hacerlo. Entonces, dice que le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y dice que he aquí los cielos le fueron abiertos. Eso está en Mateo capítulo 3, no me lo estoy inventando. He aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio que el Espíritu de Dios descendía como paloma sobre él y venía sobre él. Y además dice que hubo una voz de los cielos, la voz del Padre, como trueno, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese bautismo Jesús recibió los dos bautizos. Por un lado, Juan lo bautizó con agua. Por eso que el bautismo hay que hacerlo con agua. Y nosotros lo hacemos, como dice la Biblia, usando bastante agua, sumergiéndolos en el agua. Porque ahí, de esa manera, usted está
Está diciendo, yo quiero estar limpio, porque el agua es para limpiarnos. Quiero estar limpio de los pecados. Quiero que Cristo me perdone los pecados. Por eso es que nosotros los metemos en el agua. Y si alguno está muy sucio, habrá que tenerle media hora ahí abajo, para que de una vez se limpie todo, se arrepienta de todo. Y luego sale representando que ya está limpio, que está perdonado. Pero una vez que usted sale del agua, pondrán atención a esta indicación, pondrán atención, los que se van a bautizar, de aquí en adelante. Después de que usted sale del agua, se me queda quieto, porque ahí viene lo más importante del bautismo. Viene el Espíritu de Dios sobre usted. La Biblia dice que Jesús, después que fue bautizado, sumergido en el agua y sacado, dice que enseguida, en ese mismo momento, dice que los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu, y vio al Espíritu de Dios que se descendía como paloma y venía sobre él. Y dice que Dios en ese momento dijo, este es mi Hijo amado. ¿A quién declara Dios sus hijos? A aquellos que se entregan a Él, que se arrepienten de los pecados y que con todo el corazón quieren obedecerle, quieren seguir y vivir una vida entregada a Él. Esos son los hijos de Dios. No son los evangélicos, no son los de la iglesia Jubileo, sino aquellos que en realidad se arrepienten del pecado y vienen a Él. Entonces Dios, como esta persona ya no quiere seguir pecando, Dios le manda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo santifique, para que lo ayude en ese proceso de irse perfeccionando. Porque no es que usted sale del agua y ya sale con alitas y ya no peca más y es perfecto. No, no, no. Usted sale del agua y el Espíritu Santo que desciende sobre usted comienza una obra, un proceso que dura a veces toda la vida, perfeccionándole. Por eso es que nosotros cada día, se supone que sea así, vivimos mejor, obedecemos más a Dios. Vamos muriendo la carne y vamos creciendo en el Espíritu. Entonces, dos bautizos. Usted va a ser bautizado en agua por mi persona. Y el otro bautismo lo va a realizar Dios con el Espíritu Santo. Ahora, pongan atención. Requisito para bautizarse en el agua. Dice la Biblia, ahí en el libro de Mateo 3, donde les recité en Antitos, dice que la gente se bautizaba confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que se bautizaba renunciando al pecado. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es dejar de hacer una cosa. Es sentir dolor, vergüenza por algo que se ha estado haciendo y que está mal. ¿Cuántas veces usted, no sé si le ha pasado, que a veces se le fue la lengua con alguna persona, le gritó, le insultó? A veces es la persona que más queremos, inclusive. Y luego queremos que nos trague la tierra. Y luego decimos, qué bruto, qué sucio, qué burro que fui. ¿Cómo le pude haber lastimado? ¿Por qué le dije eso? Y usted siente dolor. Eso es arrepentimiento. Cuando uno dice, no, me duele, no quiero, no me gusta lo que hice, ya no lo quiero volver a hacer. Eso es arrepentirse. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento al pecado, quiere decir que usted siente eso con relación al pecado. Si usted viene siendo un alcohólico, un borracho, dice, yo ya no quiero seguir siendo un alcohólico, un borracho, yo ya no quiero seguir así, me arrepiento. Ahora, escúcheme bien. Uno se puede arrepentir de dos maneras. Por un lado, uno se puede arrepentir en nuestras propias fuerzas. O sea, el borrachito dice, prometo, juro que no vuelvo a tomar. Ya, tomo la decisión hoy día y yo no vuelvo a tomar más. Entonces, ¿qué está haciendo? Está confiando en sus propias fuerzas para dejar de tomar. Y admito que hay cosas que sí podemos dejar con fuerza de carácter. Pero el pecado en general no lo puedes dejar porque tú decides dejar de pecar. El pecado son cadenas de esclavitud que tú solamente con tu fuerza de carácter no lo puedes dejar completamente. Tú necesitas el poder sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida para poder dejarlo aquello. Entonces, cuando tú te arrepientes,
No te arrepientes confiando en tu fuerza de carácter, sino que te arrepientes pidiéndole a Dios que sea Él quien obre en tu vida, para que sea Él quien rompa esas cadenas que te esclavizan al pecado, que sea Él quien saque de tu vida esa práctica que no has podido. Hay gente que está con unas cadenas que se llaman resentimiento y no pueden perdonar. A veces intentan, a veces dicen, ya le perdoné, pero mentira. Cuando le vuelve a ver otra vez, esa India, dice que pasa por ahí, y otra vez se le revuelve todo y regresa aquello. Entonces tienes que llegar un momento a Dios y decirle: Dios, yo no quiero seguir siendo así, indio resentido. Yo me arrepiento y vengo a ti para que seas tú quitando en mi vida ese resentimiento. Yo lo aborrezco, yo no lo quiero, pero no lo puedo dejar por mí mismo. Así que, Señor, y lo mismo podemos decir con relación a cualquier pecado, porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así que cada uno vea en qué es lo que tiene que venir a Jesucristo y decirle que usted se arrepiente. Estamos diciendo que el arrepentimiento es requisito para bautizarte. Si no te arrepientes de tu pecado, si tú piensas bautizarte y seguir pecando en lo que estás practicando, no te bautices. No sirve de nada. Eso va a ser diablo seco, diablo mojado y diablo afuera del río también, pero mojado, pero sigue siendo diablo, por así decirlo. Entonces no sirve de nada si no hay arrepentimiento. El bautismo es para la gente que se arrepiente. Mire, esto es tipo, figura y sombra. Usted sabe que yo enseño siempre con eso. Cuando Israel, dice la Biblia que el cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel es tipo, figura y sombra del bautismo que realizamos. Cuando Israel pasaba el Mar Rojo, estaba escapando de la esclavitud de Egipto. Ellos habían llorado, gemido, porque ya no soportaban más la esclavitud. Odiaban y aborrecían la esclavitud más que ninguna cosa en su vida. Ya no la soportaban más. Entonces el día, como Dios vio que ellos ya no querían ser esclavos, mandó a Moisés para que los saque de Egipto. Y cuando ellos pasaban el Mar Rojo, yo creo que muchos miraban atrás y decían: Egipto, si algún día te vi, yo no me acuerdo. Chao, no quiero saber más de ti. Nunca más voy a ser esclavo y me voy a la libertad. Esto es lo que toda persona que se bautiza le está diciendo al pecado y al mundo. Diablo, pecado, fornicación, adulterio, yo ya no quiero seguir en esa porquería. Yo te digo adiós, chao, me voy con Jesucristo, me voy con el Espíritu Santo hacia la libertad, porque yo quiero entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos, saliendo de Egipto, saliendo del pecado y cruzando el Mar Rojo. Entonces, eso es lo que debe sentir toda persona que se arrepiente. Está cruzando, por así decir, el Mar Rojo. El agua es tipo de eso que hizo Israel allá en el desierto. Entonces, el arrepentimiento es importante. Si no te has arrepentido, si no estás renunciando al pecado, no te bautices. Yo no te digo que me jures aquí que nunca más lo vas a volver a hacer. Puede ser que humanamente vuelvas a fallar, pero escúchame, ya en tu corazón hay la decisión de no volverlo a hacer. Y le pides a Dios con todo tu corazón de que Él te ayude para no volverlo a hacer. Ese debe ser tu propósito, tu cometido. Y si tú estás así, Dios va a enviar al Espíritu Santo para que tú puedas vivir la vida que tú quieres vivir, la vida que Dios quiere que tú vivas. Entonces, eso es el bautismo. Entonces, el requisito para bautizarse en el agua es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no tienes por qué bautizar. Si te bautizas es porque tú has decidido entregarle tu vida a Dios. Es como casarse, es como cuando yo me casé. Cuando yo me casé, renuncié a todas las otras, 5,000 o 6,000 millones de mujeres que hay en el mundo entero. Y decidí estar solamente con una, con mi esposa. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso. A veces tenemos peleas. No se crea, peleamos a veces. A veces tenemos diferencias, pero jamás se nos pasa por la mente conseguirme otra mujer. Romper con el... No, jamás. Nos toca arreglárnosla y seguir adelante. No hay de otra. Y Dios nos ayuda y nos da la fortaleza
y el amor para poder seguir juntos hasta que la muerte nos separe. Porque es obvio que ya no somos los niños jóvenes, bellos y hermosos que éramos cuando nos casamos. Ya todo ha cambiado, pero seguimos unidos. Así mismo es cuando usted se entrega a Jesucristo. Entienda que esto es un matrimonio. Usted jamás se va a separar de Dios. Usted y los que ya están bautizados, ya están casados con Dios. Usted no puede dejar de servir a Dios, no puede dejar de seguirle al Señor, de adorarlo y de servirle a Dios, porque nos hemos casado con Él. ¿Cuántos me entienden? Amén. Esta mañana, ustedes van a recibir 2 bautizos. El uno es en el agua y usted lo va a hacer porque se arrepiente, porque se ha arrepentido, mejor dicho. Entonces usted lo va a recibir. Va a ser en agua y ese lo voy a hacer yo. Pero también usted va a recibir el bautismo de Dios en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ahora, para bautizarse o para que Dios nos bautice en el Espíritu Santo, el requisito es haberse bautizado arrepintiéndose en Jesucristo. Por eso es que esas 2 cosas suceden simultáneamente. Nos arrepentimos, creemos en Jesucristo y nos bautizamos porque no queremos seguir pecando y queremos que Él nos santifique. Entonces el Señor dice, listo, esta persona se está bautizando de corazón, está renunciando al pecado. Entonces le voy a dar mi Espíritu Santo, porque Él solo no puede dejar el pecado. Le voy a bautizar en el Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo pueda vivir la vida que Él quiere vivir, la vida que yo quiero que viva. Entonces ahí Dios te bautiza y te da el poder. Ahora, pero además de darnos el Espíritu Santo, de bautizarnos en el Espíritu Santo, para que podamos dejar el pecado y vivir en santidad. Además de eso, Dios nos da el Espíritu Santo para que tengamos poder. Dice allí en el libro de Hechos capítulo 1, donde acabamos de leer, dice que Él les dijo así, esto les dijo después que resucitó, antes de irse al cielo. En esos 40 días que Él estuvo con ellos, después de haber muerto y resucitado, y antes de irse al cielo, allí Él les dijo esto, ¿saben qué? Van a ir a predicar el Evangelio en todo el mundo, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. De manera, ¿qué le digo? No había sido derramado, mejor dicho, sobre la tierra todavía. Eso sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús murió y resucitó. Ahí recién el Espíritu Santo descendió. Pero antes de eso, el Espíritu Santo aún no había descendido. Entonces Jesús les dijo, ustedes ya están bautizados en agua, pero tienen también que ser bautizados en el Espíritu, así que no se muevan de Jerusalén hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús se fue y ellos se fueron a Jerusalén, se buscaron por ahí un aposento alto y ahí se quedaron orando y esperando la promesa de que el Espíritu Santo venga. Y ahí estuvieron, dice, 120 personas. Y en el día 50, en el día de Pentecostés, el día 50, después de la muerte y resurrección de Jesús, después de la Pascua, en ese día descendió, se produjo el derramamiento del Espíritu Santo. Y desde ese mismo momento, ellos comenzaron a predicar. Pero Jesús les dijo, miren, Juan les bautizó con agua para arrepentimiento. Pero ustedes tienen también que ser bautizados en el Espíritu Santo para que reciban poder. Ya dijimos, poder para vivir la vida que a Dios le agrada, para dejar el pecado, porque no te atrevas a querer dejar el pecado sin la ayuda de Dios. Vas a fracasar. Confía en el Señor y Él te va a ayudar. Sea el pecado que sea que te haya dominado, Dios a través del Espíritu Santo te libera de ese pecado. Pero además les digo una cosa. Pero además el Espíritu Santo va a venir para darles poder. ¿Poder para qué? Poder para testificar, para ser testigos de Jesucristo y del reino de los cielos. Empezando por Jerusalén, extendiéndose a toda Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto comenzó hace 2025 años atrás. En ese mismo día de Pentecostés, ellos comenzaron a predicar. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo había descendido sobre ellos.
Eso de que hablaban otros idiomas, otras lenguas, eso era una señal diciéndonos de que tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, a todas las culturas de la tierra, a todos los pueblos de la tierra, en todas las lenguas que se hablan sobre la tierra. Hay que predicar el Evangelio. Hoy en día ya el Evangelio está en todas las lenguas de la tierra, en todos los países de la tierra. Entonces ya el Evangelio ha sido predicado, ha sido cumplido. Pero Dios dio el Espíritu Santo para que nosotros, en el bautismo, escucharán ustedes los que van a bautizar y los que ya están bautizados, entéresen de esto. En el bautismo usted fue bautizado por Dios para que predique, para que hable de Jesucristo, para que venza el temor, el miedo y la vergüenza de hablarle a la gente acerca de Jesús. Porque hay muchos que creen en Jesucristo, que quieren ser cristianos, pero les da pavor, terror hablar de Jesús a la gente. Les da miedo. En algunos casos porque dicen, me van a criticar, me van a hablar. Otros porque dicen, porque se van a enojar conmigo, porque van a decir que me he cambiado de religión, porque van a decir un pocotón de cosas. Entonces no quieren hablar de Jesucristo. Por eso es que usted necesita el poder del Espíritu Santo para vencer el miedo y que usted pueda predicar. Y si usted vence el miedo por el Espíritu Santo y comienza a predicar, créame que las señales le van a seguir, los milagros le van a seguir. Los milagros no fueron dados para que nosotros nos luzcamos con ellos, para que nos hagamos famosos, y menos todavía para hacer plata con eso, como hacen algunos sinvergüenzas. Los milagros fueron dados para confirmar el mensaje del Evangelio. Y si usted se concentra en predicar el Evangelio a la gente y aparece un enfermo por ahí, usted le ora. Y Dios va a confirmar la predicación, el mensaje suyo, con el milagro. El énfasis no está en el milagro es una añadidura nada más. El énfasis está en predicar el Evangelio. Los milagros nos van a seguir. Dijo Jesucristo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio, por eso es que no bautizamos guaguas. Porque Jesucristo dijo que la persona tiene que creer en el Evangelio. Y para creer, tiene que hacer juicio. Tiene que dar mínima para poder entender el mensaje del Evangelio. Y entonces dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijo además, y estas señales seguirán a los que creen en el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. En ese tiempo hacía falta hablar nuevas lenguas porque solamente los judíos conocían el mensaje del Evangelio. Entonces Dios sí hacía milagros para que la gente hable en otros idiomas. Es más, en el mismo día de Pentecostés, esos 120 personas hablaron en otros idiomas. No eran esos que Sama, Rama, Kema, Laya, como por hoy. Eso para mí son gemidos indecibles, que pueden ser también del Espíritu Santo, pero son gemidos, no son lenguas. Una lengua es un idioma, y un idioma es un lenguaje que se habla en alguna cultura, donde se entienden a través de ese lenguaje. Pero a veces esas repeticiones guturales que se hacen a veces en los cristianos, esas no son lenguas, esas simplemente son, yo le llamo gemidos indecibles, como dice Romanos capítulo 8. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ese mismo día, ya Dios les dio idiomas, lenguas, para que la gente que estaba en Jerusalén, que no hablaban el hebreo, que no hablaban el griego, pues pudiesen oír en sus propias lenguas el mensaje del Evangelio. Pero como le dije, hoy en día ya en todo el mundo está el Evangelio. Pero aquí al lado tuyo hay gente, en tu vecindario, en tu barrio, en tu familia, hay gente que no conoce el Evangelio, que no conoce de Jesucristo. Y no necesitas aprender inglés, ni francés, ni ningún otro idioma. En el idioma que tienes que hablarle, porque ese es el idioma que ellos entienden, hablarles las maravillas de Jesucristo. Entonces, en resumen, usted va a recibir 2 bautismos. El primero es el bautismo en agua. Para ese bautismo usted tiene que entrar al agua arrepentido en Jesucristo de sus pecados, renunciando al pecado. ¿Me entiende? Es renunciando. Como repito, usted no puede jurar, no puede firmarme a mí de que no va a volver a cometer un pecado. Eso no se puede hacer, somos humanos. Pero usted en su corazón tiene que renunciar a eso. O sea, ya no quiero seguir haciéndolo. Y confía en que Dios le va a dar la fuerza y el poder
para romper eso y no seguir haciéndolo. Es más, por eso se bautiza, para que el Señor le dé el Espíritu Santo allí y usted pueda dejar de pecar. Entonces, se bautiza en agua arrepentido en Jesucristo. Y ese bautismo lo hago yo. Y ese bautismo es una decisión suya. El otro bautismo sucede simultáneamente. Por eso es que cuando yo le saque del agua, se me queda quieto allí, cierra sus ojos y por favor, concéntrese en Dios y reciba de Dios el poder del Espíritu Santo. Nosotros vamos a poner nuestras manos sobre su cabecita allí y vamos a orar para que el Espíritu Santo le llene con el poder de Dios. Entonces, un bautismo es en agua con arrepentimiento. El otro bautismo lo hace Dios en el Espíritu Santo. Entonces usted se me queda ahí quietito, como le repito, y nosotros le oramos y Dios va a derramar su Espíritu Santo en su vida. No necesita hablar en otros idiomas. Usted va a comenzar a hablar en su idioma, en el español que conocemos, pero va a comenzar a hablar de otra forma, de otra manera. ¿Sí? Su lenguaje sí va a cambiar. Sus palabras sí van a cambiar. Ahora ya no es Cindia fea, ahora es mi amorcito. Sí, ese es el lenguaje, las lenguas que usted va a recibir. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, así es, aleluya. Entonces usted va a recibir allí el bautismo en el Espíritu Santo. Y una vez que usted salga del agua, salga como que viene de una batalla venciendo. Salga, hermano, pateando las piedras si es que quiere. No a nadie más. Pero salga con toda la fe y la convicción que usted es una nueva criatura. Así como cuando Israel pasó el Mar Rojo, pasaron al otro lado, el agua se volvió a juntar y ellos estaban al otro lado y a Faraón ni siquiera lo avanzaban a ver. Se quedó allá. Te fuiste, te acabaste, ahora soy libre, ya no soy más esclavo. Así es como usted tiene que sentirse por cuanto ha tomado esta decisión. ¿Se da cuenta por qué es tan importante el bautismo? ¿Y por qué es importante que usted se bautice a conciencia, entendiendo, comprendiendo? Porque aquellos que se bautizan sin ton ni son, porque hay bautizos en la iglesia, se bautizan porque los amigos también se van a bautizar, se bautizan, qué sé yo, porque alguien les presiona, se bautizan para hacerse evangélicos o para hacerse católicos. Eso no sirve. El bautismo tiene que ser porque tú te arrepientes del pecado y pones la fe en Jesucristo. Porque quieres el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y para testificar de Jesucristo. Así que los que reciben el bautismo en esta mañana, recuérdenme que después de esto, usted tiene poder para dos cosas. Una, para vencer el pecado. Y dos, ahora, eso de vencer al pecado es un proceso. Pero que lo vences y tú vas a ver los resultados día a día. Dios va a ir perfeccionándote. Y dos, usted va a recibir poder para hablar del Señor Jesús. Abra su boca, no tenga miedo. Usted ya tiene el poder para hacerlo. Y si se equivoca por ahí, no enseña bien, no importa. Dios es bueno y Dios hace que lo que usted diga mal por ahí se olviden. Pero Dios va a comenzar a usar su boca, va a comenzar a usar su vida para poder hablarle a otras personas de Jesucristo. Amén. Hermanos que se van a bautizar, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Si es que no está claro, pregúnteme. Yo le repito otra vez. No todito, pero hago lo que no entendí. Entonces estamos claros. Amén, amén. ¿Están arrepentidos? ¿Sí? ¿Le están diciendo adiós al pecado? ¿Ya no lo quieren volver a hacer? Listo. ¿Están poniendo la fe en Jesús para eso? Sí. Sí están claros que el Señor los va a bautizar con el... Así como Jesús fue bautizado por el agua y luego Dios, el Padre, lo bautizó con el Espíritu. Lo ungió con el Espíritu. Entonces, y luego de eso Él salió a desarrollar su ministerio. Porque ya tenía el poder del Espíritu Santo para desarrollar su ministerio de 3 años y medio. Ahí fue, cogió discípulos, comenzó a sanar enfermos y comenzó a predicar el Evangelio del Reino durante 3 años y medio.
en el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde recibió el Espíritu Santo? En el bautismo. Ahí él fue ungido y llenado del poder del Espíritu Santo. Lo mismo va a pasar con usted. Lo mismo, igualito. Igualito. Jesús no tenía que bautizarse en el agua porque él no había pecado. Así como Moisés no tenía que cruzó, mejor dicho, el Mar Rojo sin ser esclavo. Él nunca fue esclavo. Entonces, sin embargo, se bautizó. Así que lo hacemos confiando en el Señor Jesús. ¿Por qué Jesús se bautizó en el agua? Para recibir lo segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, eso es para los que quieren hilar más profundo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor.